Hola hermanos, esta es nuestra quinta lección en línea y aquí vamos a tratar acerca de lo que creemos en la iglesia. Y lo que creemos tiene que ver con lo que esencialmente nosotros somos. Por ejemplo, creemos que tenemos unidad. En Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6 dice que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Por ejemplo, si nosotros aceptamos en la iglesia a alguien que me dice, pastor, yo soy bautizado en la iglesia católica, pero yo quiero pertenecer a la iglesia bautista aquí con ustedes, pero no me quiero bautizar. Ahora, eso significa que la persona nunca entendió la salvación. ¿Por qué? Porque no existe un bautismo católico. El bautismo católico es un sacramento de la iglesia. Es parte del compromiso de la iglesia católica. Ahora usted dirá, ¿no es así igual en la iglesia evangélica? No, porque esto no es un sacramento, esto es una ordenanza de parte de Dios que no está impuesta a mi iglesia, sino a todas las iglesias que creen en el Señor Jesús como su Salvador personal. Ahora, en el catolicismo hay un sinnúmero de personas que se llaman carismáticos, que creen y hablan exactamente como nosotros, pero siguen creyendo en la Virgen María, siguen creyendo en Guadalupe. Esas personas se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque pueden ser buenas personas, buenos consejeros, pueden atender su misa, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo hecho hombre. Entonces, cuando nosotros decimos que somos iglesia, estamos unidos justamente por eso. Un Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Entonces, dentro del mundo religioso, dentro del mundo cristiano, sí, alguien ha metido en una bolsa a todos, católicos, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, todos son cristianos, están metidos en una bolsa. Alguien considera que todos somos uno en Cristo. Mentira, eso no es cierto. Eso no es cierto. Solamente son cristianos aquellos que conocen a Cristo como su Salvador personal. Ahora, eso no tiene que ver con religión. Es posible que alguien en el catolicismo o en otra denominación diga, oh, yo conozco a Cristo como mi Salvador personal. La pregunta es, ¿y qué haces ahí? ¿Y qué haces ahí? Si conoces a Cristo como tu Salvador personal, ¿qué haces allí? Entonces, la primera cosa que uno necesita entender que cuando uno tiene a Cristo como Salvador personal es el indicador que tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a guiar a comer en nuevos pastos. Entonces, no creo mucho, no creo no, no es cierto, estoy completamente seguro, tengo 1000 versículos para demostrarte que las personas que son creyentes y están dentro de una iglesia o dentro de un grupo que se llama iglesia, no bíblico, extra bíblico, los testigos de Jehová es un grupo extra bíblico, los mormones, ellos creen en la perla de gran precio, el libro de Mormón, o sea, en dos palabras, cualquier grupo religioso que se llama iglesia, que crea en algo más que es la Biblia, está fuera están fuera de ser creyentes en Dios. ¿Entiendes tú? Pueden tener la idea, pero no son creyentes en Cristo, ¿no? Los adventistas, muy parecidos en el orden de culto a nosotros, pero ellos creen que tienen que vivir bajo el mandato del Antiguo Testamento, por eso tienen sus cultos los días sábados. ¿Ok? Y por si acaso ellos no entienden la palabra salvación si no cumplen los 10 mandamientos. Ahora, te pregunto, ¿quién cumple los 10 mandamientos? ¿Tú los cumples? Si fuera verdad lo que ellos dicen, ok, estamos muertos pues. Estamos muertos pues, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, nuestra fe es vana. Así que no te preocupes, ellos no tienen la razón. Entonces, lo que creemos es que en las creencias esenciales tenemos unidad y en las creencias no esenciales tenemos libertad. Ahora, ¿qué es una creencia no esencial? Déjame leer el versículo. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. ¿Tienes fe? Tenla para contigo, delante de Dios.
Ahora, un poco controversial el versículo, pero la parte importante que tenemos que rescatar es recibir al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. ¿Ok? Ahora, normalmente cuando nosotros tratamos con una persona que está intentando, queriendo conocernos, tiene preguntas. Y estas preguntas representan su debilidad. Y no es porque sean débiles porque son menos, sino porque no saben, no han aprendido, no han leído la palabra de Dios. Por lo tanto, pues están en este proceso de creer. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros no podemos ponernos a discutir con estas personas, no porque no tengamos la razón, sino porque tenemos que tener paciencia, mucha paciencia. Entonces en las creencias no esenciales nosotros tenemos libertad, ¿no es cierto? No, hay gente que dice, a mí me ha dicho, pastor, no me gusta la música contemporánea, me gustan los signos. Está bien pues, te gustan los signos. Pero eso no quiere decir porque te gusten los signos, eres más cristiano que aquellos que les gustan la música contemporánea. Hay gente que me ha dicho, pastor, me gustan los coros de México. Perfecto. Eso no quiere decir que porque yo, bueno, yo no canto el estilo, no quiere decir que tú no seas creyente. ¿Me comprendes tú? Entonces tenemos libertad en ese sentido para poder pensar en estas cosas que no son concluyentes. Lo que creemos en las creencias esenciales entonces es que tenemos libertad y también en nuestra creencia dice, mostramos caridad, ¿no? Mostramos caridad. Ok, entonces por ejemplo, dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no tengo amor. No soy, dice, no soy nada. Es interesante, ¿no? No puedes ser un creyente si no tienes amor. Por eso, en lo que creemos, en nuestras creencias esenciales tenemos unidad, en nuestras creencias no esenciales tenemos libertad, y en nuestras creencias mostramos caridad, que quiere decir amor. Y ese debe ser nuestro emblema, eso debe ser nuestra consigna en la fe. Nuestras creencias esenciales acerca de Dios. ¿Qué creemos acerca de Dios? Creemos que Dios es el creador y es el regidor del universo, que ha existido eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas son iguales y un solo Dios. Ahí tienes varios versículos de referencia para que los investigues, consultes y veas que estos versículos concuerdan entre sí. En cuanto a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué creemos? Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es coigual con el Padre, es decir, Él también es creador. Jesucristo vivió una vida humana sin pecado y se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecadores del mundo al morir en la cruz. Creemos que Él resucitó de entre los muertos al tercer día para demostrar su poder sobre el pecado y la muerte. Ascendió al cielo y volverá otra vez a la tierra para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos versículos puestos ahí en la parte de abajo. ¿Qué creemos acerca del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es coigual con el Padre y con el Hijo de Dios. ¿Okay? Él está presente en el mundo para hacer consecuentes a los hombres de su maldad. ¿Okay? Entonces, es importante, ¿no? Tenemos que entender que Cristo Jesús vive en cada cristiano desde el momento de la salvación. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo provee al cristiano de entendimiento para vivir, entendimiento de las verdades espirituales y dirección hacia lo que es correcto. ¿Ok? Da a cada creyente un don espiritual al momento de su salvación. Como cristianos debemos de vivir bajo el control del Espíritu Santo diariamente. ¿Hay cristianos que salen de control del Espíritu Santo? Sí. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza humana carnal y tenemos la naturaleza
del Espíritu Santo, la naturaleza de Dios, la naturaleza divina allí. Ahora, entonces estas naturalezas chocan entre sí. Ahora, Dios ama al hombre carnal. Ahora, escúcheme por favor, porque algunas personas no van a estar de acuerdo conmigo. Cuando digo que Dios ama al hombre carnal, estoy diciendo que todo el mundo es carnal, todos somos carnales. Ahora, otra cosa es estar embebidos de la carnalidad. Dios no ama el pecado, pero ama a la gente carnal para transformarlos en gentes espirituales, como nosotros lo hemos sido en algún momento, y aún seguimos siendo carnales, porque muchas cosas que hacemos, las hacemos en la carne, y por eso nosotros tenemos una lucha interior entre mi carne y el espíritu, ¿no? Vemos a un enemigo, entre comillas, mi carne dice, ódialo, el Espíritu Santo me dice, ámalo. ¿Qué haces? Si vence el espíritu, amas a esa persona. No sé si te acercas o no, pero sencillamente no le guardas rencor. Pero si tu naturaleza carnal sale a flote, estoy seguro que le vas a mandar una mirada, esas de odio, perturbadora, porque pues esa es la lucha. Tenemos que mirar como Cristo nos mira. Acerca de la Biblia, nuestras creencias esenciales, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que fue escrita por autores humanos bajo la guía sobrenatural del Espíritu Santo, que es el recurso supremo de verdad para la creencia y la vida cristiana, ¿ok? Por ser inspirada por Dios, ¿no es cierto, no? Es la verdad sin ninguna mezcla ni error. Ahora, es importante, no es un libro. Muchas personas dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no tiene la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice Hebreos, es cortante y eficaz, es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que la palabra de Dios es viva, está viva. Su letra no es muerta, su letra es viva y vive en cada creyente. Cuando tú, por ejemplo, estás caminando, estás haciendo tus cosas normales y diarias y de pronto ahí en tus pensamientos hay situaciones en las cuales recuerdas la palabra de Dios, la palabra de Dios está siendo viva en ti. ¿Me comprendes tú? Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, por eso es tan importante memorizar la palabra de Dios. Ahora, el Espíritu Santo se va a encargar de hacer esto en tu vida, pero es importante que entiendas que tú eres parte del organismo vivo de Dios, que es la iglesia. Y la iglesia se nutre de la palabra, ¿me entiendes? Todo está completamente concertado. Entonces, si tú quieres ser un cristiano poderoso en la fe, entonces necesitas nutrirte de la palabra de Dios. Lo que creemos acerca del hombre, creemos que el hombre está hecho a la imagen espiritual de Dios para ser como Dios en su carácter, ¿no es cierto, no? El hombre es el objeto supremo de la creación de Dios. Aunque el hombre tiene tremendo potencial para el bien, está manchado por la tendencia de desobedecer a Dios. Esta desobediencia se llama pecado. Y el pecado separa a las personas de Dios y causa muchos problemas en la vida. Ahora, esto es nuestro problema, esto es nuestro mal, esto es nuestro cáncer, esto es con lo que nosotros nacimos y esto es la razón por la cual el Señor Jesús murió. No dice quitarnos el pecado, dice limpiarnos de toda maldad, para que cuando Dios nos mira a nosotros, ya no nos mira en ese pecado en el que nacimos, nos mira en el sacrificio de Cristo, porque Jesucristo se sacrificó cuando nosotros creemos que Él lo hizo. En cuanto a la salvación, pensamos que la salvación es un regalo de Dios para nosotros, pero es necesario que nosotros aceptemos esta salvación. Nosotros podemos compensar por nuestros pecados por medio de las buenas obras. No podemos compensar nuestros pecados por medio de las buenas obras, ¿me entiendes tú? ¿No? Aunque nos portemos mejor, no vamos a alcanzar la salvación. Solamente el confiar en que Jesucristo es la oferta de Dios para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Solamente haciendo esto, nosotros alcanzamos la salvación, porque Jesucristo ha
ha pagado la penalidad del pecado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos volvemos a Cristo, aceptamos a Cristo, entonces tenemos una vida autocontrolada por el Espíritu Santo. ¿Entiendes tú? Entonces sabemos que somos salvos, sabemos que tenemos vida eterna, ¿no? Y la vida eterna empieza justamente en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Por eso es importante anunciar el Evangelio. Acerca, acerca de la seguridad eterna, nosotros creemos que Dios nos ha dado vida eterna a través de Cristo Jesús y el creyente está seguro en esa salvación por la eternidad. ¿Me entiendes tú? La salvación se obtiene y se mantiene por gracia y el poder de Dios. El hombre nada puede hacer para evitarlo. Y acerca de la eternidad, las personas fueron creadas para existir por la eternidad. Y existen separadas de Dios por el pecado y unidos eternamente con Dios por su perdón y salvación. Por eso es importante que las personas reconozcan a Dios como el Señor. Entonces, la separación eterna de Dios es el infierno, ¿no? Si la persona no acepta a Jesucristo como su Salvador personal, vivirá eternamente mortificado en el infierno, ¿no? Y el vivir en Cristo es una unión eterna con Él, ¿me entiendes tú? Entonces, el cielo y el infierno son lugares reales para una existencia eterna. Por eso los creyentes que conocemos al Señor Jesús, sabemos que vamos a la eternidad con Dios y estaremos en el cielo. En cuanto a nuestro estilo de vida, lo que practicamos, ¿qué cosa es lo que practicamos? Bueno, las creencias no son nada a menos que nosotros seamos transformados en acciones. O sea, basados en la Biblia, nosotros tenemos algunas enseñanzas, por lo menos 7 prácticas que necesitamos entender. Primero, la Biblia es nuestra única autoridad. Nosotros no tenemos otra autoridad que no sea la palabra de Dios. ¿El pastor es la autoridad? No, señor. ¿La iglesia es la autoridad? No, señor. Cuando hablamos de autoridad final, estamos diciendo que la Biblia es la que rige nuestros principios. Entonces, dice, la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. ¿Ok? Entonces, otra vez, la Biblia es nuestra última y nuestra única autoridad. No hay otra. No tenemos un concilio, no tenemos un papado, no tenemos esto, porque comprendemos y conocemos que la Biblia es nuestra autoridad. La otra cosa, nuestra iglesia es autónoma. Creemos en la autonomía de la iglesia local. Porque Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. El cuerpo somos nosotros. El que es el principio. Fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Creemos que esto es parte de la autonomía de la iglesia. Cristo, y no una persona, grupo o organización religiosa, es la cabeza formal de la iglesia. ¿Me comprendes tú? O sea, con eso necesitamos que entiendas de que esta idea de que el catolicismo forma parte de que es la iglesia verdadera, es que no es así. Esto nunca fue dado. No, la Biblia nunca enseñó esto para nadie. Entonces, por favor, necesitamos entender esto, ¿no es cierto, no? Nosotros reconocemos el valor de asociarnos y cooperar con otros grupos cristianos, misiones. Creemos que cada iglesia local debe tener su gobierno propio y ser independiente de cualquier control denominacional, ¿no? E instamos a la congregación a determinar su propia estrategia, estructura y estilo. Es la iglesia misma lo decide. El sacerdocio del creyente. ¿Qué es el sacerdocio del creyente? Dice la Biblia en Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, son su pueblo. Fue Dios quien los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en la luz maravillosa. Entonces la Biblia enseña que cada creyente es llamado a hacer un llamado a un servicio cristiano, ¿no? A tiempo completo, sin importar la vocación que tenga. Usted es papá,
Usted es el pastor en su casa, ¿no? Usted es mamá, usted es la persona importante en su casa que realiza sus servicios, etcétera, etcétera. Entonces, practicamos la verdad de que cada creyente es un ministro, ¿no es cierto, no? Y nosotros instamos a los miembros de la iglesia a que sean ministros de nuestra iglesia, ¿ok? Entonces, cada creyente tiene acceso directo a Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. No existe alguien que tenga más poder porque sabe más. Realmente, esto más tiene que ver con la humildad. Uno puede saber mucho y no ser humilde. Y, y es un orgulloso y le aseguro que sus oraciones no van a tocar ni una nube en el cielo. ¿Creemos en el diezmo? Sí creemos en el diezmo. Particularmente yo creo en el diezmo. El diezmo es todo lo que produzco, es que todo lo que produzco pertenece a Dios. Es cierto, esta es una ley del Antiguo Testamento. O sea, muchas iglesias neotestamentarias no practican el diezmo. Ahora, nosotros, particularmente yo lo tengo como una enseñanza. Ahora, independientemente de ser una enseñanza, cada persona es libre, pienso yo, de practicar el diezmo o no. Yo lo practico en mi vida, Dios me ha bendecido por eso. No es cuánto gano, es cuánto Dios me da, no importando lo que gano. Ahora, entonces, la idea para mí no es el diezmo, la idea es más que el diezmo. O sea, Dios no va a bendecir lo que das a menos que lo des de corazón. Tú puedes diezmar o dar mucho dinero, pero si no es de corazón, no sirve. Puede ser dinero, se va a usar para la obra, pero realmente, si una persona no tiene mucho o no tiene nada y da lo que tiene y lo da de corazón, es lo que Dios multiplica. Entonces el diezmo es el secreto de la reproducción económica. Te lo tengo que decir de una manera eficaz. ¿Quieres dinero? Diezma. Pastor, pero ¿por qué tengo que diezmar a la iglesia si puedo hacerlo con otras instituciones? Bueno, pues estamos hablando de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hemos hablado que la iglesia es una familia. Entonces, en la iglesia pagamos luz, en la iglesia pagamos el local, en la iglesia pagamos el internet. Últimamente estamos haciendo varias compras, computadora. Estamos a punto de comprar ya un portafolio, una website importante para poder transmitir. Ahora, todas esas cosas son importantes y todo eso representan gastos, ¿me comprendes tú? Representan gastos. El sueldo del pastor representa gasto, ¿no? En el caso de nosotros, gran parte del dinero, tal vez el 80% del dinero viene de afuera, pero ¿qué va a pasar si esas personas que son tan buenas nos dejan de dar? Entonces, nosotros tenemos que crecer como iglesia, es decir, cada uno que es miembro de la iglesia debe poner su mano en el corazón y dar. Ahora, insisto, no es el diezmo, es tu corazón. ¿Me entiendes tú? Es tu corazón. Entonces, yo no creo en el diezmo, yo lo creo a cuenta propia, pero de verdad no lo enseño como tal, lo enseño que el diezmo es más que el diezmo. El diezmo realmente es tu corazón. Entonces, yo pienso que cada persona debe dar de corazón. El bautismo por inmersión. Nosotros creemos que es necesario ser bautizados por inmersión, ¿no? Y practicamos el bautismo por inmersión en el agua de la manera en que Cristo fue bautizado y de la manera que la Biblia lo manda. Practicamos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? La Biblia dice en Juan 15:15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:15, ¿ok? Otra vez. Ninguna uva, ningún pámpano crece por sí solo, tiene que estar unido a la rama. Entonces creemos que es la única manera posible para vivir una vida cristiana a través del poder de Dios en nosotros. Por eso nosotros procuramos que en nuestra vida diaria podamos depender de Dios y del Espíritu Santo para ayudarnos a hacer lo correcto. Eso es lo que nosotros creemos. Procuramos decir a otros acerca de Cristo. Por eso dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. Cuando te encuentras con alguien, un familiar, y dice, ¿por qué crees en esto? Entonces tienes que decirle, porque tengo a Cristo y me he transformado. Es decir, tienes que estar seguro de eso, ¿no?
Entonces, esta es tu responsabilidad, compartir las buenas nuevas. Esto es evangelizar, ¿ok? Y esto es que una vez que tú empiezas a trabajar en ese sentido en tu vida, te vas a dar cuenta como muchas de estas personas que Dios quiere que conozcan a Cristo se van a acercar a ti y te van a preguntar. Algunos van a ser antagónicos, otros burladores, pero de alguna manera Dios te va a usar a ti para que estas personas lleguen a conocer a Jesucristo. Esto fue lo que tuvimos como la última lección en nuestra sección 2 de la clase 101. Gracias. Vamos a terminar aquí nuestras clases de discipulado por un rato. En un mes las volvemos a comenzar. Pero gracias que tú has terminado. Esperamos que puedas contestar estas preguntas que están allí en tus hojas, si las has impreso. Y esperamos que puedas hacerte merecedor de nuestro certificado y que todos estemos hablando un mismo lenguaje en la fe. Gracias. Que Dios te bendiga.